Feliz año para todos, feliz y exitosísimo 2026. Muchas gracias por arrancar aquí el año estando con nosotros. Como lo prometido es deuda, este año comienza con la primera reseña que va a ser full spoilers, como les dijimos. Esperamos que se hayan preparado para hablar de Pluribus en Apple TV, la serie producida y dirigida parcialmente, escrita por Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y Better Call Saul. Súper. Y antes de comenzar, les cuento que en el próximo video les compartiré una noticia personal, así que estén muy pendientes. Suspenso. Pluribus, qué bueno, a mí me gusta mucho que hablemos de esta serie, de esta primera temporada, que en principio pensé que se iba a cerrar en una temporada, que ya fue mi primera desilusión. Ok, querías que fuera una serie corta. Sí, es que no sé, yo ya necesito series cortas, 8 capítulos para mí ya es suficiente, como que... Y en esta se generó tanta expectativa que, por Dios, quería que terminara. Pero bueno, demos contexto primero, de qué trata, y ya es full spoilers, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Una invasión alienígena, que es una forma de invadir absolutamente novedosa, porque yo creo que nunca se había visto, por lo menos hasta ahora, ese tipo de invasión en la que hay un código que se toma las conciencias de los humanos, ¿cierto? Y los unifica. Es súper, entonces ahí ya viene una buena primera sí, conversación, listo. porque hay un lenguaje complejo que entonces será interesante que lo conversemos. Sí. Entonces invade tomándose las conciencias de los seres humanos, hasta donde sabemos, todavía no hay animales, eso sería interesante si hubiera un giro raro ahí como que también, pero no. Pero sí, no, sí hubo un momento en el que ya estaba en un campo de golf y había animales. Sí, pero no se tomaron animales. Me Ah, ok, pregunté cómo si en alguna medida pensé también. que estabas planteando... No, animales siguen ahí. Sí, regla. siguen en lo suyo. Y bueno, y hay algunos, me parece que son 11 humanos, 11 individuos que son inmunes a este contagio, ¿cierto? A este virus. Entonces Y mantuvieron como su autonomía, full. su humanidad, digámoslo Exacto. así. Y aquí pues la serie sigue a un personaje en particular que está... Carol. Yo pienso en... ¿Cómo es que es Carol? Ese apellido me gusta como... Carol Stuttgart. Como Esterka. Sturkas. Pero Esterka. Ah, Sturkas, sí. Es Carol Sturkas. Sturkas, que la sigue a ellas, que es una escritora muy exitosa y sin duda de un temperamento fuerte. Y el desarrollo de cómo ella se opone al comienzo de la invasión, después se le ve un poquito más amable, digámoslo así, con la situación. Y terminamos en que va a ver qué pasa en la segunda temporada, va a ver si esto se resuelve o no, porque ella finalmente quiere volver a traer a los humanos a su conciencia. Y bueno, esa es la historia. Ahora sí como ella con el ánimo de, al final de decir, venga, vamos a rescatar a la humanidad. La primera pregunta que te quiero hacer. Entonces, que para mí es lo interesante que he escuchado en varios comentarios y en el lenguaje que se usa para describir la serie. Me disgusta que hablen mucho o que le hagan, que interpreten esa unidad de una forma social. Como, vean que la invasión lo que está promoviendo es una sociedad más integrada, una sociedad más equitativa, más comunitaria. Porque eso no me... Genial, genial. Porque yo voy a conectar esto, no lo estoy conectando de manera aleatoria porque no es que nadie lo haya planteado, ¿cierto? Como tal. Cierto. Vince Gilligan, el año pasado, en un premio de escritores, salió a la tarima a recibir su premio y en el discurso dijo algo que me pareció fascinante. Y es que él hizo un llamado a los escritores de Hollywood, a los escritores de cine. Okay. ¿Y qué les dijo? No me acuerdo, pero creo que ya sé a ver para dónde vas. Les dijo que la industria cinematográfica lleva muchos años desarrollando muy buenos personajes malos, ¿cierto? Darth Vader, Hannibal Lecter, Thanos, claro. Y han logrado y ha evolucionado muchísimo en lograr desarrollar unos personajes malos muy atractivos para el público, que inclusive tienen una condición donde no todo es malo y no todo es bueno en un personaje. Entonces hay una ¿cómo se dice? Como una contraposición. Una contraposición ética, okay, en la que ponen al espectador. Claro. Y Hollywood es
siempre ha sido un muy buen lector de la sociedad y un muy buen manipulador, influenciador de hacia dónde va la sociedad. Eso en otro capítulo se podría desarrollar más a fondo porque es una tesis muy interesante. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Que Vince Gilligan está haciendo eso. Ok. Donde la mentalidad de la colmena y esa mentalidad de que todo sea equitativo y que todo sea igual y todo el mundo pensando igual, todo el mundo sin la capacidad de desarrollar criterio propio, es el enemigo. Y un personaje que a primera vista lo desarrolla como una persona arrogante, grosera, impetuosa, inicialmente le genera un choque y uno dice qué persona tan maluca. Sin duda. Pero esa persona que al mismo tiempo esas mismas características de personalidad los tiene el paraguayo, el actor colombiano en su papel, que también es así como que uno dice, pero este tipo es muy grosero, pero esa gente es amable, esa gente lo está endulzando y la gente no lo quieren atacar porque es así de grosero. Porque ellos son la representación de la mente individual con criterio. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí, me gusta. Yo creo que él está desarrollando y retando al espectador a tratar de identificar realmente qué es lo más malo de la sociedad en este momento. Claro, y qué constituye un mal para la sociedad, un mal en la realidad. Exacto, que es muy complejo porque son amables, son generosos, te atraen, te quieren, pero te quieren cambiar. Muy buen Te quieren quitar tu buenísimo. individualismo. Tal Ellos cual. son los malos, pero para nosotros es difícil identificarlo por la personalidad y el carácter de los personajes principales. Me encanta, mamén, me encanta. ¿Cómo la viste? Súper, ¿Vine no, preparado? ¿no? High five. Contundente, ya dejemos aquí, ya paremos. Pero claro, súper. Por eso es que me he disfrutado tanto esta serie, gracias a que pude ver ese discurso en su momento, porque él está tratando de conectar, porque si ese es el propósito, fue la invitación que él hizo en Hollywood, yo dije es porque es lo que él quiere hacer. Claro, no, y ahora que lo dices, pues es evidente, tal cual, esa maldad de ellos, pues, del enemigo aquí en Pluribus, es atacando con bondad, con amor, es realmente perjudicando a las personas o atrayéndolas a través de la dulzura, como tú dices, que se puede reflejar muy fácilmente en organizaciones, ¿no? En la civilización, tanto políticas como religiosas, o cualquier grupo fanático de cualquier naturaleza que al final creen que se le está haciendo porque te amamos, es que te queremos convertir. Pero efectivamente la propuesta es que tanto en verdad están pensando es por uno, que tanto es que quieren el bienestar de uno o el de ellos, evidentemente. Entonces, me encanta. Y esa mentalidad de colmena se está viendo en casi todos los países hoy en día a nivel político. Total. O sea, solamente hablamos de Vince Gilligan en Estados Unidos, porque probablemente lo que está retando es esa mentalidad de extremismos, donde el extremo democrático y el extremo republicano, el MAGA, son personas que todas piensan exactamente igual y la información que les entra, entra y la replican exactamente como se las dijeron. Es verdad. Y no es un tema de un espectro específico, es de los espectros, ¿cierto? Sí. Y de los polos opuestos, o sea, no es un umbral como de tolerancia, de pensamiento crítico, de reflexión en cada una de las posiciones, sino que, como tú dices, es una alienación sobre algún tipo de filosofía, de perspectiva, o sea, que la misma palabra pues aplica fenomenal, porque pues tal cual uno se está sometiendo a ese tipo de voluntad unificada que viene de una conciencia superior usualmente. Exacto. Y emotiva más que racional, o sea, emotiva, siempre está apelando a esos sentimientos y básicos, ¿no? Porque así es como funcionan muchas veces estas organizaciones, no están realmente promoviendo que uno piense críticamente por qué me asocio a esa ideología, sino apelar a sentimientos y a endulzarlos, como tú dices. Tal Excelente, cual. me encanta. Cuando, en la medida en que vas diciendo esto, no te vas acordando también, por ejemplo, de 1984 de George Orwell, que es un gran hermano estableciendo cómo todo el mundo tiene que pensar, hasta cómo se puede hablar, cómo no se puede hablar, cómo debemos todos entender el mundo y cómo debemos operar en él. Hay muchas similitudes. Qué barraquera, súper, me encanta. Una barraquera. Llevando el nivel a... Bueno, y te pregunto, pero ¿disfrutaste la serie? ¿Te gustó vértela? Muchísimo. Y sobre todo el comienzo, los primeros capítulos, fascinante, original, novedosa. Ahí estuve leyendo que el piloto o el primer capítulo es de los más exitosos en mucho tiempo. O sea, que en verdad este man la supo hacer y supo comunicar el mensaje. Y como tú dices, porque a la final es traer un villano de una forma tan original, o sea, tan favorable, que uno a la final
piensa quién es el villano aquí y realmente quién es casi que el grosero. Y en ese sentido, Carol Sturka, con su actitud que a todos nos fastidió, yo creo, o sea, todo el mundo era como fastidiado con ella, fue muy buena forma como de crear esa casi que fascinación por el virus, que de nuevo, volviendo a ese punto que me gusta, y es cuando hablan de we, o sea, no es una sociedad, es un individuo el que se tomó esos organismos, es un individuo de múltiples organismos alejados, ¿sí? Pues cuando se habla de la unión, pues cuando hablan de un we, de nosotros, me parece absolutamente incorrecto y porque a la final es simplemente una conciencia que está manifestada en muchos organismos disjuntos, o sea, Sí, muchos, pero es sí, un una organismo. sola... Entonces, el lenguaje, cuando muchas personas de pronto interpretan que en verdad qué lindo vivir en comunidad, no es vivir en comunidades, es un individuo que está manifestado en muchos organismos, pero es un individuo, o sea, ya ahí no existe individualidad. Entonces, cuando hablan de sociedades, no realmente ahí creo que ahí está, hay una equivocación en el lenguaje y en la interpretación de lo que está ocurriendo realmente, pues que es simplemente eso. Que quería comentar, porque de nuevo, muchas personas lo he escuchado que hablan en esos términos y era lo primero que quería Sí. como comunicar. Bueno, no, yo también me disfruté mucho la serie. ¿Sabes? Aquí hay otro tema interesante y es si iniciando la serie uno piensa que uno sería como Carol o uno sería como el francés. Yo creo que Yo creo que pero es relevante, pero es relevante, te lo pregunto, te digo por qué me trae eso, por qué me lo pregunto. Porque creemos, en Harvard hay un profesor que le hace una pregunta a sus estudiantes y les dice, si ustedes hubieran vivido en la época de la esclavitud, ¿ustedes creen que si hubieran opuesto a la esclavitud, hubieran sido esclavistas? Claro. ¿Cierto? Sí. Y la mayoría quiere creer que hubiera sido opuesto a la esclavitud, cuando la realidad dicta, estadísticamente, que todos hubieran sido, o la mayoría hubieran sido realmente esclavistas. Tal cual. Entonces, en un escenario como estos, los Carol Sturka son los extraños, son los atípicos. Cuando te están dando el mundo a tus pies, te están ofreciendo el mundo a tus pies, lo más probable es que tú cedas. Al principio uno decía, pero venga, como el francés, ¿cierto? Y yo creo que... Así, y la realidad es que... Fox. Digo que otra cosa que me parece interesante, además de eso, pues de lo primero, lo más primordial que uno haría, me parecería chévere también preguntarles a ellos sobre los secretos de la historia. ¿Quién mató a Kennedy? Pues lo del área de 51 ya no es tan relevante porque pues ya hay alienígenas. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó allá? O sea, cuénteme secretos que no sé, en verdad, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué negocios? Eso me parecería interesante como poder descifrar eso. Sí. Sin duda uno se comportaría como el francés. Lo que es interesante también es que hay que pensar que en el caso de Carol, y me imagino que tenía que ser así para que fuera más fácil de llevar esa narrativa, es que pues su esposa ya falleció. Ya estaba recién en un duelo. Y había fallecido. Si ella estuviera en vida, o sea, si uno pierde la familia y está en vida, yo creo que uno tendría una motivación mucho más afanada por recuperarlos. Pero ella realmente ya estaba sola en el mundo, o sea, su esposa había fallecido con la invasión, pero si yo me pongo en la posición de ella y si yo veo a mis papás, a mis amigos o a mi pareja, pues apoderados de ellos, ahí es cuando yo diría, bueno, los quiero recuperar a ellos, ¿qué tanto tiempo me voy a ir a Las Vegas y en el Air Force? Pues de pronto una semanita, pero después de una semana ahí sí. Pero mira lo interesante es que Carol precisamente casi que siempre, por lo menos casi que en gran parte de la serie, de la primera temporada, estuvo en pro de hacer una investigación y de tratar de entender y tratar de hacer algo, ¿cierto? Sin duda. Pero hubo un lapso de tiempo en el que se dio a las mieles de la generosidad, de las posibilidades y se estaba perdiendo. Total. Y al final, que ya me quedo con la pregunta de cómo interpretar eso, porque de pronto hay otra simbología ahí que, bueno, cuando se te ocurre no la compartes, pues de esa transición de ceder a las mieles, de esa posibilidad que a la final, ya después uno ve, ella cae en cuenta que está ilusionada, que está básicamente engañada, porque la persona de la cual se enamoró, pues no es una persona, simplemente es este organismo entendiendo cómo apoderarse de ella, que es como un buen virus. Bueno, es un buen virus apoderarse de... Recuerda que Sosha le dijo que
que le quedan muy pocos meses, que ellos ya habían encontrado sus células madres. Sí, pero que si ella no aceptaba, nunca le iban a cambiar. Ya. O sea, Pero lo que yo entendí de esa conversación es como que Socia ya le dijo, "Vea, es que sí hay un lapso de tiempo ya definido, pues, Yo o sea, creo que es un par de meses, pues. pues yo creo que ya estaba resuelto, pero según entiendo, bueno, de pronto nos podrán aquí también aclarar, Sí, sí. la libertad de ella se iba a respetar, o sea, la decisión de mantenerse aislada, hasta no en ningún momento creo entender que ya viene a forzar la transformación. Realmente, según recuerdo, es cuando ella habla, es que nosotros te amamos, es que yo te amo. Ahí es donde ella dice, pucha, no hay ningún yo, Sí. realmente está seduciéndome, me está seduciendo este organismo, porque al final es eso. Y cuando hablan de, ven, es que tú amas al colombiano, que no se pudieron inventar un nombre más feo, El paraguayo. el paraguayo, Manusos. Manusos, o sea, pucha, no pueden dar un nombre más raro. Es muy curioso porque yo creo que él ha dicho que efectivamente él es un colombiano viviendo en Paraguay, pero en Colombia el apellido Manusos no existe. Entonces... El nombre. Se llama Manusos, yo no sé qué. Manusos. Sí, Manusos es el nombre. Sí. Es el nombre. Es el nombre. Ese nombre en Colombia no existe, pues no es un nombre, pues no es que no pueda existir, sino Pues que no es muy bacano, eso sí, déjame decir. es curioso. Yo creo que no interfiere pues con la serie, sino que sí creo que No, igual que pero hay sí unos- podía ser algo más Sí, Juan Rodríguez, más pues. familiar, sí, o sea, un Juan Pablo Martín, pero Manusos, o sea, pero bueno, está bien. El hecho es que a Sosha, ella le pregunta, ¿tú a qué tanto me amas? ¿Amas más, si a él lo amas más que a mí? Como que no puedes amarlo a él más que a mí, o igual, inclusive, ella es cuando dice, no, los amamos de forma igual, los amamos a los dos. Entonces es ahí cuando ella identifica que no existe tal persona como Sosha y su individualidad, y la manipula en el lenguaje, porque es interesante ese fragmento donde Sosha le dice, es que nosotros te amamos, es que yo te amo. Ya. Pero realmente no hay tal cosa como un yo Ya. en no supe, claro, entonces no sabía. bueno, Taguito, pues, que yo pueda me faltó contribuir. poner atención en esa escena. Alguien. La había interpretado diferente, tal vez no estaba tan concentrado. Entonces ahí es donde tengo entendido que ella ya se le rompe la ilusión, el engaño, porque claro, pasa buenísimo. Sí, esos yo no sé días. por qué me quedé, fue con la conversación de los óvulos. Que sí es clave, que ya es claro y dejan en claro que ya tienen la capacidad de convertirla, porque ella nunca vio de la médula, ¿no? Pero ya tenían los óvulos. Entonces queda en claro que la pueden convertir, pero según estoy casi convencido que en ningún momento sugirieron que iban a forzar su conversión. Sí, entonces, bueno, cuéntenos si están cómo entendieron ustedes la historia, pero ese fue el final, según entiendo yo, y como te digo, creo que se me hizo muy lento al final. El viaje de Manusos, está interesante, pues el man intentando pasar por Panamá, ¿cómo se llama? Por el Darién. Por el Darién, pues muy, o sea, muy atrevido. Pero se me hizo lentico, ¿sabes? Que se me hizo más lento. Sí. Yo ya quería ver más evolución. Y claro, ¿y cómo se resuelve este asunto? ¿Tú tienes alguna teoría conspiratoria? O tú me la dijiste en su momento, me gustó, que la clave para la transición está en el sonido, en el ruido. Que evidentemente... Sí. Digamos que el momento en el que esa escena cuando ella está en la clínica y le empieza a hablar tan duro y a gritar a Sosha que le dé información, ella empieza otra vez a convulsionar, pero ella en ese momento, si uno mira el lenguaje, puede interpretarse como que lo que ella le está diciendo es que ella le está preguntando cuál es el antídoto. Sí. Y ella está diciendo que no, pero realmente parece que está diciendo noise, ¿cierto? Sí. Eso sí es súper fan conspiracy, pues. Pero tú me lo comentaste pero, y evidentemente al final exacto, se comprueba. Pues Manusos ahí... el sonido pareciera ser que es como y muy interesante lo que pasó con Manusos al final también con las frecuencias. Claro. Pues O sea, están las ondas de sonido de la respuesta. Pareciera. Eso sí, es medio gracioso verle, bueno, libritos de ingeniería eléctrica, electrodinámica y física, como que, bueno, se va a volver experto en astrofísica en unos días para resolver ese misterio, pero bueno, está chévere, o sea, no va a ser una Es una serie muy chimba. Sí. Y me gusta mucho Vince Gilligan, porque Vince Gilligan es un tipo que
se dedica al detalle. Ok. Por ejemplo, y son cosas que yo aprecio muchísimo, y es que no, o sea, no es un director perezoso, no es un tipo que salta de un lado a otro como Ok. con excusas baratas, pasa rápido de un lado a otro, ¿cierto? Ok. Como lo que puede estar pasando con Marvel hoy en día, y es que como hay un multiverso, entonces Claro, eso la puede ser transición cierto. es Esa inmediata es la forma y más sí. fácil de explicar lo que estoy tratando de decir. Y es que quiero que llenen otra vez un supermercado. Y el tipo le dedica varios minutos de un capítulo a mostrar exactamente cómo se llena un supermercado. Ok. ¿Cierto? El Entiendo. supermercado lo pudo haber llenado, pues haciendo un trabajo de edición rápido, No, el tipo le dedica tiempo al llenado de un Aguanta, supermercado. es verdad. Y así era Breaking Bad. Cómo era la estructuración de un laboratorio underground. Total. No era, ya está listo. No, vamos, Sí. vamos a mostrar cómo se monta. Es verdad. Y a veces me gusta mucho este Sí, man tienes razón. que sin aburrirme me muestra los procesos. Es un Ok, hombre, ok. es un director de procesos. A mí me gusta mucho por Ok, eso. te entiendo. Entonces, para ti, sí es adecuado los 8 capítulos, la segunda temporada, 9 capítulos, la A segunda mí, temporada. ¿O qué a mí lo único que piensas? me pasa con las series que avanzan más de una temporada es que se demora mucho en sacar la segunda. Y ya Vince Gilligan dijo que no Ok. tenía afán de sacar la segunda. Ah. Entonces es muy difícil, porque yo tengo el hype. Claro. Si usted me dice que la tengo en 9 meses, 10 meses la segunda temporada, brutal. Pero es que si me toca esperar 2 años, 2 años es mucho tiempo. Sí, de acuerdo. ¿Cierto? Entonces uno dice, ay, ¿cómo es que fue? ¿Qué fue lo que pasó? Vuelve a acordar. Ellos te hacen un resumen rápido del primer capítulo, pero es un resumen rápido. Ok, no me Entonces, acordaba. a mí lo que me pasa con las series es eso, que es que una de las cosas que más me molestó a mí de Stranger Things fue eso, es que, pues, que se demoraba mucho la siguiente temporada, yo ya me desconecté del culicagados. No, total, y pasa mucho del final de la primera a la segunda, pues en este caso, y ya que pasa en el medio, uno con que se distrae, sí, se pierde ahí la Esta niña línea pasó de emotiva. ser una Eleven rapadita así de 11 años a ser una mamá con hijos y casada. cual. Y es que en el lapso de 4 temporadas, ¿cierto? Buenísimo, total. Cuéntanos, ¿qué te pareció Pluribus? ¿Qué nos faltó comentar? Si claro. tienes datos así de Teorías. teorías de fanático, conspiratorias, conspiranoicas, que nos quieras contar. Súper. Déjanos un like, comparte este video. Muy entretenido para nosotros hablar con spoilers. Y en verdad estamos muy curiosos de qué pensaste, de qué piensas y qué nos faltó, ¿no? Porque hay mucho que decir sobre esta serie. Bueno, Mamén, ¿y qué es lo que nos quieres contar?